Cuando uno piensa en hacer ejercicio, lo primero que se nos viene a la cabeza es, no sé, músculos, sudor, esfuerzo físico. Pero, ¿y si les digo que la verdadera magia, la transformación más potente, no está ocurriendo ahí, sino en la química más profunda de nuestro cuerpo? Hoy vamos a ver cómo el simple hecho de movernos puede, literalmente, reescribir nuestro estado de ánimo. Y esta es la pregunta que va a guiar toda nuestra conversación de hoy. ¿Qué tal si el beneficio más increíble del ejercicio, ese que de verdad nos cambia la vida, no tiene nada que ver con la fuerza física, sino con nuestra fortaleza mental? Vamos a desentrañar ese misterio. A ver, todos hemos sentido esa especie de euforia después de una buena corrida o una sesión en el gimnasio, ¿no? Es algo casi universal. Pero el mecanismo detrás de esa sensación, bueno, es una historia bioquímica fascinante. Y lo más curioso es que no empieza en el cerebro, sino en un lugar que muchos ya están llamando nuestro segundo cerebro. Bien, empecemos por el principio. El primer protagonista de esta historia es esta increíble autopista de información, el eje intestino-cerebro. Es aquí, justamente aquí, donde todo comienza. Miren, esta imagen muestra mucho más que una simple conexión. Es un diálogo constante, de ida y vuelta, entre lo que pasa en nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro. Son miles de millones de señales que viajan por esta red a cada segundo y que influyen directamente en cómo nos sentimos y cómo pensamos. Para ponerlo en palabras sencillas, este eje es básicamente la suma de todas las conversaciones que tienen los microbios de nuestro intestino con nuestro cerebro. Y ojo, no es un tema menor, ¿eh? Esto influye de lleno en nuestro humor, en nuestra capacidad de pensar y en cómo manejamos el estrés de cada día. Ahora, fíjense en esto, porque es clave. La microbiota no son solo bichitos pasivos, es una verdadera fábrica química. Pensemos en este dato por un segundo. Casi el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo, el famoso neurotransmisor del bienestar, se produce en el intestino, no en el cerebro. Increíble. Y no solo eso, también produce otras sustancias clave, como el GABA, que nos calma, o la dopamina, que nos motiva. Y claro, como toda fábrica, esta necesita una materia prima esencial, una que está en el centro de todo este proceso. Así que hablemos del triptófano. El triptófano es fundamental. Es un aminoácido que nuestro cuerpo no puede fabricar, así que sí o sí lo tenemos que obtener de la comida. ¿Y por qué es tan importante? Porque es, digamos, el ladrillo básico con el que se construye la serotonina. Sin triptófano, simplemente no hay serotonina. Y aquí atención, porque llegamos al nudo de la historia. El triptófano que ingerimos se encuentra con una bifurcación en el camino, dos destinos posibles. A la izquierda tenemos la ruta ideal, convertirse en serotonina, que nos lleva al bienestar. Pero a la derecha está la vía de la quinurenina, un camino que cuando hay estrés o desequilibrio intestinal puede terminar produciendo sustancias que nos inflaman y son tóxicas para el cerebro. Y este es el punto crítico. Cuando nuestra microbiota está desequilibrada, lo que se conoce como disbiosis, o cuando estamos bajo mucho estrés, el cuerpo prefiere desviar el triptófano por esa ruta tóxica. La consecuencia directa, nos quedamos con menos materia prima para fabricar serotonina. Es una decisión bioquímica con consecuencias gigantescas para nuestro estado de ánimo. Entonces, si hay dos caminos y uno de ellos es malo, la pregunta del millón es, ¿podemos hacer algo para influir en esa decisión metabólica? Y la respuesta es un rotundo sí. Aquí es donde entra en juego nuestro gran aliado, el ejercicio. El ejercicio es mucho más que mover los músculos. Es una señal potentísima que le dice a nuestra microbiota cómo tiene que comportarse. Imagínenlo como el director de una orquesta, asegurándose de que todas las bacterias toquen la sinfonía correcta, la del bienestar. Veamos cómo funciona esta cascada de bienestar. Primero, uno empieza a moverse. Esto, de inmediato, empieza a modular la microbiota, haciendo que crezcan las bacterias buenas. Este nuevo ambiente intestinal influye directamente en el triptófano y lo guía por el buen camino, el de la serotonina. El resultado final, un cerebro inundado de compuestos que nos hacen sentir bien. Y ojo que esto no es una idea abstracta, la ciencia lo demuestra. El ejercicio aumenta la diversidad de microbios, lo que siempre es una buena señal.
Favorece a bacterias heroínas, como Faecalibacterium prausnitzii, que produce una sustancia súper antiinflamatoria llamada butirato. Y, muy importante, reduce la presencia de bacterias como Clostridium, que están ligadas a esa ruta metabólica negativa que no queremos. Y esta cita lo resume todo a la perfección. El ejercicio, de manera activa, redirige el triptófano, lo saca del camino de las neurotoxinas y lo mete de lleno en la autopista de la serotonina. El efecto práctico de todo esto, una mayor capacidad para ser resilientes y una tendencia natural al optimismo. Y así llegamos al gran premio, a la recompensa final de toda esta cascada bioquímica. No se trata solo de sentirse bien un ratito, sino de construir, de forjar, un estado mental mucho más fuerte y positivo a largo plazo. La fórmula es bastante simple, pero potentísima. Al tener más serotonina y menos de estas sustancias dañinas, básicamente le estamos dando al cerebro mejores herramientas para gestionar las emociones, para no sobrereaccionar al estrés y para mantener el equilibrio. Entonces, ¿cómo se ve esto en el día a día? Bueno, se traduce en un mejor estado de ánimo en general, en una mayor capacidad para levantarse después de un golpe, en una tendencia a ver el vaso medio lleno y, en resumen, en una salud mental muchísimo más sólida. Así que, la próxima vez que pensemos en hacer ejercicio, recordemos esto, no se trata solo de quemar calorías. Cada paso que damos, cada movimiento que hacemos, es una decisión bioquímica que está, activamente, reconfigurando la química de nuestro cerebro para que funcione a favor de nuestro bienestar. Y cerramos con esta reflexión para que quede dando vueltas. Ya vimos el poder increíble y un poco oculto del ejercicio. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué otras cosas que hacemos todos los días, quizás tan simples como lo que comemos o la forma en que respiramos, podrían estar dirigiendo nuestra orquesta bioquímica interna de maneras que recién ahora empezamos a entender? Sin duda, esta conexión mente-cuerpo es una de las fronteras más emocionantes de la ciencia del bienestar.